Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y el día de hoy vamos a continuar hablando de lo propuesto por el escritor canadiense Pierre-Yves Maxwin en su libro Liberté 45, Metodología VEI. Si no viste el episodio anterior, te invito a que pauses este y vayas y lo escuches porque es el antesala o la introducción a lo que vamos a hablar el día de hoy. Metodología VEI, hablamos que era valor, ahorro e inversión. Tienes que darle valor a tu vida, tienes que ahorrar y tienes que empezar a invertir. Si sigues estos 3 sencillos pasos, es lo que te va a garantizar a ti una estabilidad y una seguridad financiera en el tiempo. El día de hoy vamos a hablar exclusivamente del valor, el primero de los pilares importantes de la metodología VEI. ¿Cuánto vales tú como persona? Es una pregunta interesante para hacerse, ¿no? ¿Cuánto vale tu tiempo? No sé si alguna vez te has preguntado qué tan valioso te consideras que eres tú para la sociedad. ¿Qué tanto estás contribuyendo a la sociedad con tus conocimientos y tus habilidades? Y aquí no quiero que me malinterpretes, no me refiero al valor intrínseco que todos tenemos como personas, porque sin duda es intangible y es invaluable, valga la redundancia. Me refiero al valor que la sociedad está dispuesta a pagar por tus servicios, por tu ayuda y por tus conocimientos. En palabras más simples, ¿cuánto te estás ganando en tu trabajo? O si tienes una empresa, ¿cuánto estás cobrando por tus servicios o por tus productos? Ese es el valor del que quiero que hablemos el día de hoy. Pasa que vivimos en una sociedad que subsiste por las transacciones. Hoy en día todo son transacciones. ¿Qué tengo yo? ¿Qué te sirva a ti? ¿Qué tienes tú? ¿Qué me sirve a mí? Que podamos intercambiar. Independientemente cuál sea el ámbito laboral en el que te desempeñes, seas una empresa, tú le entregas un servicio a alguien, le entregas un producto. Si tú fabricas, no sé, guantes para las manos, alguien necesita de ellos, pues te va a dar dinero a cambio que tú le des tus guantes. Si tú eres un empleado, sencillamente estás entregando tu tiempo al servicio de una compañía o una empresa que necesita de ese tiempo para producir, para mantener sus operaciones y a cambio de eso te va a dar dinero. A ese valor me refiero. ¿Cómo hacer para que tu tiempo valga más si eres un empleado? O si eres un empresario o tienes alguna compañía, ¿cómo hacer para que tu producto o tu servicio sea cada vez más valioso y más indispensable para la sociedad? La primera forma para aumentar tu valor es a través de la educación tradicional. Si tú eres un joven que acaba de salir de la secundaria, de la escuela y tiene la oportunidad de ir a la universidad, tienes que hacerlo. Porque es una garantía de que vas a valer más como profesional que como si no lo fueras. Si tú vas a la universidad y haces una carrera, después haces una maestría, ya sea como médico, como arquitecto, como abogado, como ingeniero civil, este tipo de carreras son mejor valoradas por la sociedad. ¿Por qué? Porque hay una escasez. Si solamente hay 20 médicos en tu ciudad, lo más probable es que si tú eres uno de ellos, vas a ser muy bien remunerado porque no todo el mundo tiene tus conocimientos y tus habilidades. Y eso toma tiempo. Hacer una carrera son 5 años. Hacer una maestría pueden ser 3 años más. Y eso es lo que le empieza a aumentar el valor a tu trabajo, que te haces cada vez más exclusivo. Un arquitecto o un ingeniero civil, si no hizo bien su carrera, pues probablemente cuando haga una casa se le va a caer. Por ende, si tú eres de los buenos y te destacas en tu medio, tu valor va a aumentar. Ahora bien, ¿es suficiente quedarse con la educación tradicional? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la educación tradicional se encarga de prepararte a ti para que encajes en un modelo donde vas a ser solamente empleado. No es que esto sea malo, evidentemente es necesario. Pero si quieres apuntarle a una cierta libertad financiera, tienes que desmarcarte de ese grupo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Es donde viene la educación, pero la educación autosuficiente. Pasa que la educación tradicional, a pesar de que ha venido mejorando muchísimo con el paso de los tiempos, tiene ciertas falencias. Y es que hay algunas habilidades blandas que no te enseñan ahí. Como por ejemplo la disciplina, la autosuficiencia, el manejo del dinero, las finanzas personales son muy importantes.
A ti en la universidad no te enseñan, salvo algunas carreras más enfocadas en la parte financiera, cómo manejar tu dinero o cómo invertirlo. Si escuchaste por allá el episodio 2 de este podcast, donde te decía que no es rico quien más gana, sino quien más le sobra, te explicaba un poco de lo que estoy hablando. No, no haces nada si sacas una carrera y eres profesional y te ganas $100,000 al año si te gastas 110,000. Y tienes un problema que con un salario alto es muy fácil que los bancos empiecen a prestar dinero. Y si no manejas responsablemente ese crédito que te van a otorgar por tu buen salario, cada vez vas a estar más endeudado. Si una persona que no sea profesional, con un trabajo como técnico, como un trabajo normal, bueno, un trabajo menos remunerado, digamos 40,000 al año, es organizado con sus finanzas y es capaz de ahorrar 10,000, con el paso del tiempo va a tener una estabilidad financiera muchísimo mejor que aquel que gana 3 veces más. ¿Qué determinó eso? Su habilidad para administrar el dinero. Y eso es algo que tú tienes que aprender por tu cuenta, que en la universidad no te lo van a enseñar. Ahora, ser un buen inversionista tampoco te lo enseñan en la universidad. Saber dónde invertir, cómo hacerlo, es otra habilidad que tú tienes que empezar a desarrollar por tu cuenta. Otro ejemplo, aprender un idioma. Si tú aprendes inglés y tu lengua materna es el español, tu valor empieza a aumentar. No es lo mismo que en tu trabajo todos hablen español y tú seas el único que habla inglés a que seas alguien más del montón. Quizás no sea tan fácil de cuantificar porque si de pronto para tu servicio en ese momento no lo necesitas, no te van a pagar más porque hables inglés. Pero es responsabilidad tuya empezar a buscar forma de que esa ventaja que tú hablas otro idioma sobresalga sobre los demás, tus jefes lo empiecen a ver y por ende te empiezan a remunerar más. ¿Qué tanto estás leyendo? Si te ves obligado a que te dejen una tarea para leer, tienes que mejorar, porque es tu educación la que está de por medio. Si eres un emprendedor, sabes perfectamente que no necesitas ir a la universidad para montar una empresa. Esas son habilidades que se van desarrollando y se desarrollan por la necesidad y por el hambre que tú tengas de crecer y de salir adelante. La mayoría de amigos que conozco que tienen empresas o no terminaron la universidad o su empresa no está en el área que ellos estudiaron. Porque no es necesario. Por eso te digo, la educación te va a preparar a ti para que te unas a una empresa a trabajar como empleado. Pero si quieres destacar más, si quieres ser el dueño de la empresa, si quieres ser un buen inversionista, no es suficiente que te quedes con la educación tradicional. Ahora vuelvo y te repito, es importante que lo tengas porque estás garantizando un mínimo viable, por decirlo así. Porque sabes que puedes ir al mercado laboral y como profesional tener un mejor salario. Pero hasta ahí, ya después la responsabilidad de administrar ese dinero, de salir adelante y de destacarte es 100% tuya. Por ponerte un ejemplo, mucha gente dice que para aprender un segundo o un tercer idioma, tiene que inscribirse a un curso donde lo enseñen. Y está bien si lo puedes hacer, pero no es necesario. Tú lo puedes hacer por tu cuenta. Hay videos en internet, hay muchísimo material gratis. Puedes salir a practicar, puedes leer libros, puedes escuchar podcasts, puedes escuchar audios. Hay muchísimas formas en las que tú puedes empezar a manejar un idioma. Pero ¿qué es lo que pasa, hijo, con lo que te voy a decir? Si tú estás diciendo que necesitas seguir un curso para aprender un idioma, lo que estás demostrando con eso es que no tienes la suficiente disciplina para hacer las cosas por tu propia cuenta, que necesitas constantemente de un tutor o de alguien que te esté presionando para moverte. Y ahí el problema tuyo ya no es que aprendas o no el idioma. Lo que tienes que empezar a trabajar es en la disciplina, en la determinación, que si tú te comprometes a algo lo hagas. Si yo me comprometo a leer un libro por mes o X número de páginas y de repente no lo hago, es porque me estoy quedando mal conmigo mismo. Y ya ese es un problema, por un lado de autoestima, porque no soy lo suficientemente valioso para respetar lo que yo mismo me estoy proponiendo. Ya es un problema de disciplina. Y ya es un problema de falta de motivación que está ligado a que no tengo las metas suficientemente claras que me van a impulsar a hacer lo que me comprometí a hacer. Por otro lado, el querer inscribirnos necesariamente a un curso para poder aprender alguna habilidad después nos sirve como excusa.
Porque si el curso no está abierto, si no hay cupos, si empiezan 2 meses, esa va a ser la excusa perfecta para postergar. Es decir, quiero aprender inglés, pero es que hay cupos en la academia bilingüe hasta el otro año o hasta el otro mes, por no irnos tan lejos. Te estás vendiendo excusas. Y aquí te voy a colocar un ejemplo muy cercano de mi vida porque es de mi propio padre, una persona pues que me ha enseñado muchísimo y de la que he aprendido también muchas cosas. Cuando nosotros éramos niños, por allá en el año de 1994 hasta el 2002, nosotros nos criamos en una finca alejada de la ciudad. En esa época no había internet, tampoco teníamos televisión. Lo único que contábamos en la finca era con una grabadora de un tamaño bastante grande y unos cassettes. Mi papá aprendió inglés ahí. ¿Qué hizo él? Tenía unos cassettes con audios en inglés, tenía unas enciclopedias, unos libros bastante gordos en inglés y todos los días lo leía. Y yo me acuerdo que al frente de la casa había como una especie de caminito hacia una quebrada y él se iba y volvía todo el día repitiendo lo que escuchaba. Leía, salía y repetía y caminaba para allá y para acá, que hasta algunos vecinos decían que estaba loco porque hablaba solo. De hecho, creo que hasta hablaba con los animales, si no me equivoco. Teníamos un caballo y se ponía a hablarle en inglés para practicar. Y de esa forma, en el paso de los años aprendió el idioma. Con decirte que también sacó su carrera universitaria estando ahí, sin siquiera ir a la universidad, todo lo hizo a distancia. Y si él pudo hacer eso, nosotros que tenemos hoy en día todo a nuestra disposición, ¿por qué no lo hacemos? Es falta de determinación. Y pasa lo mismo con otras áreas, no solamente un idioma, no solamente leer. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en tu trabajo tú eres el único que maneja muy bien Excel, o que sabe programar, o que tiene muy buenas habilidades de liderazgo, que sabe manejar un equipo de trabajo, que es muy bueno en ventas? Y por ahí ya te he hablado en varios episodios de 3 habilidades necesarias para producir más: las ventas, el liderazgo y la socialización. Y ese tipo de habilidades tú las desarrollas, tú no las vas a aprender yendo a ningún curso y ni siquiera viendo videos en internet. Eso se aprende practicando y con determinación. También quiero invitarte a que pienses cómo está tu relación con el riesgo. ¿Qué tan dispuesto estás tú a asumir riesgos? Aquí quiero que te preguntes, si tú estás en una escala corporativa en una empresa, tengas el puesto que tengas o si eres un empleado, pregúntate por qué tu jefe gana más que tú, por qué tu supervisor gana más que tú. Y no tiene que ser el dueño de la empresa, tu supervisor inmediato al que le pagan un 5% más que tú, porque se gana ese 5% más. La respuesta va ligada al riesgo que él está asumiendo porque está tomando una responsabilidad. ¿Qué tan dispuesto estás tú a tomar responsabilidades? Esa responsabilidad que él adquiere lo lleva a adquirir compromisos extras que tú no tienes y esa es la razón por la que gana más. Y entre más empieces a aumentar en la escala corporativa, más aumenta el riesgo, más aumenta la responsabilidad, por ende más aumenta el salario. No sé si tú sabías, pero los que están en el nivel C, o sea CEO, CTO, que son los directivos más altos de una gran compañía, tienen incluso una responsabilidad penal ligada a la empresa. Me refiero con esto a que pueden ir a la cárcel si la empresa llega a cometer un delito por la responsabilidad civil que tienen. Ahora bien, este tipo de ejecutivos, su responsabilidad es tan grande que si ellos toman mal una decisión, pueden dejar mucha gente sin empleo. Se les cae un negocio, la empresa se va a la quiebra por culpa de ellos. Imagínate lo grande que es la responsabilidad, porque no solamente son sus empleados directos, hay muchísima gente que depende del funcionamiento de una empresa. Los proveedores, los clientes, la gente que vive alrededor. Y toda esa responsabilidad ellos la tienen como líderes de la empresa. Y es por esa razón que ganas más dinero. Ahora la pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás tú a asumir ese tipo de riesgos? ¿Qué tan bueno te consideras liderando? Porque si tú eres bueno liderando equipos de trabajo, lo más probable es que aunque estés en la parte más baja de la empresa, si tienes esa habilidad y la desarrollas muy bien, en el momento que haya una oportunidad de un ascenso, te van a tener en cuenta. Ahora, no es suficiente con tener la habilidad, sino con demostrar que la tienes. Porque tu valor tiene que ser percibido por los demás. Tienes tú que encargarte de que todos entiendan a tu alrededor, especialmente tu jefe, de cuáles son tus habilidades, de qué eres capaz y de que tienes hambre de crecer.
de salir adelante. Ahora, si tú sientes que en tu trabajo no te valoran lo suficiente, pues te invito a que pienses en la posibilidad de cambiar de trabajo y buscar uno en el que sí te empiecen a valorar más. ¿Por qué? Porque esta es la única forma en la que tú vas a asegurar un aumento de salario, en la que tú vas a asegurar ingresos superiores. Y este factor del riesgo no solamente está en la escala corporativa o en el ámbito del empleo, también está en las inversiones. Las inversiones que garantizan un mejor rendimiento son las que traen consigo un mayor riesgo. Y si tú no estás dispuesto a asumir ese riesgo, pues vas a estar todo el tiempo en inversiones hiper seguras que solamente van a servir para proteger tu capital, pero que no te van a generar rendimientos grandes a largo plazo. Así que mi invitación con este episodio es a que te cuestiones y a que reflexiones qué tipo de persona estás siendo y qué estás haciendo para aumentar tu valor. Si eres de los que está esperando constantemente que llegue el viernes para salir de tu trabajo y disfrutar de tu fin de semana y odias los lunes, piensa qué estás haciendo con tu trabajo, qué estás haciendo en tu tiempo libre. Si no estás amando lo que haces, si no te estás esforzando lo suficiente por aumentar tu valor como empleado, como empresario, como sea lo que sea que hagas para tu sociedad, piensa qué necesitas hacer para empezar, qué hace falta en tu vida para que des ese paso hacia adelante. Es cuestión de una decisión. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo libre? Si tienes 40 horas en un mes para ver una serie de Netflix que tiene 4 temporadas con 10 capítulos cada uno, pero no tienes 10 horas para leer, para empezar a aprender un idioma, para desarrollar tus habilidades. Todos, absolutamente todos, nacemos con habilidades. Lo que pasa es que no las hemos descubierto y no las hemos explorado al máximo, no las hemos potencializado. Pero eso no va a pasar por obra y gracia del Espíritu Santo ni de la vida. Tú tienes que tomar la decisión de empezar a buscarlas y empezar a potencializarlas para posteriormente buscar la manera de monetizarlas. Y con ese dinero vas a pasar a la segunda y a la tercera etapa de la metodología BEI. Ese dinero extra lo vas a ahorrar, no te lo vas a gastar y ese ahorro lo vas a empezar a invertir. Así que bueno, no siendo más por hoy, me despido de ti y nos vemos en un próximo episodio.